Después de la venganza llegó el momento de la reconstrucción. Pero sacar a Europa de los escombros requería un trabajo enorme. Los pueblos seguían quejándose. El futuro de la Alemania dividida era incierto y otra guerra amenazaba. Americanos y soviéticos no compartían la misma concepción de la nueva era que se anunciaba. Los aliados habían ganado la guerra, pero ¿y la paz? Después de Hitler, segunda parte. Tras la alegría del 8 de mayo de 1945, la violencia se adueñó de Europa. Las depuraciones provocaron miles de víctimas. Los aliados todavía tenían que superar grandes retos. Más de 40 millones de personas soñaban con volver a sus hogares. Alemania, dividida en 4 zonas, estaba ocupada. El pueblo seguía teniendo hambre. ¿Cómo reconstruir un continente devastado? El desescombro de las ciudades se prolongó muchos meses. Pero en 1946, el tempo se aceleró. Empezaron a dinamitar los edificios frágiles y los antiguos búnkeres. Hasta los animales del zoo fueron movilizados para las tareas de demolición. Entre los inmuebles serpenteaban pequeñas líneas de ferrocarril para evacuar los millones de metros cúbicos de escombros. Y en medio de ese decorado surrealista, la infancia recuperaba el tiempo perdido. En Varsovia, el primer tranvía volvía a circular. Los peatones entusiasmados daban gritos de alegría. Otros, emocionados, rompían a llorar. Un periodista polaco declaró al visitar su país: a cada paso que das, te das cuenta de que la tarea está en marcha. Ya se ha realizado un gran trabajo de desescombro. Se trabaja en medio del ruido y el polvo, pero reina el optimismo. Las ciudades salían del caos. Stalingrado también reanudaba la vida. Poco a poco se iban curando en la medida de lo posible las cicatrices de la guerra. Las escuelas abrían en medio de las ruinas. En Berlín, las que volvieron a la escuela fueron las mujeres. Aprendían albañilería para hacer frente a la escasez de mano de obra. Tenían que producir sin materias primas. Daba igual, reciclaban. Retiraban la argamasa de los ladrillos para poder reutilizarlos. Los cascos de la Wehrmacht se transformaban en escurridores. Los Panzerfaust, unos lanzagranadas antitanque, se convertían en cacerolas. Los viejos neumáticos siguieron pisando el asfalto reciclados en suelas de zapatos. Los jardines del Reichstag se transformaron en huertos. El metro volvió a funcionar, iluminado por improvisados tragaluces. Los meses iban pasando y la gente se iba acostumbrando al mundo de la posguerra. Berlín aprendía a convivir con las ruinas.
Una berlinesa afirmaba: el sentimiento de haber sobrevivido nos ha dado alas para volver a empezar desde cero. Aunque faltaban 20 años hasta reconstruirlo todo, las noticias eran muy entusiastas. Es primavera en Berlín. Detrás de las fachadas derribadas la gente quiere vivir. Se adaptan imperturbables. Incluso riegan las plantas. Los niños son imaginativos, convierten las ruinas en columpios. En los jardines, las huellas de la destrucción no alteran el descanso al sol. Y los enamorados vuelven a pasear por los parques. Pero este optimismo enmascaraba muchos problemas. Cientos de miles de huérfanos seguían deambulando por las calles. Más de 200.000 niños vagabundeaban en Berlín, Roma, Nápoles y Milán. En Polonia eran cerca de 1 millón. En la zona soviética de Alemania, las noticias difundieron un programa para ayudarles a encontrar a sus familias. Karl-Heinz-Laya de Berlín. Ostrol de Rastenburg, en Prusia Oriental. Este niño no tiene nombre. Fue encontrado el 24 de enero de 1945 en la estación de Pankow-Schönhausen. Esta niñita de 18 meses fue encontrada hace más de 1 año en un campo cerca de Wannlitzy. Christian Korber de Danzig. Mi madre se suicidó con veneno y mi padre estaba en un barco de guerra. Buscamos a nuestros padres. Ayúdennos a encontrarlos. Estos anuncios se siguieron emitiendo hasta los años 50. Gracias a ellos, 300 niños encontraron a sus familias. Nous avons passé par de durs moments, nous avons encore des embêtements, et dans le pays, bien des gens vous diront, ça ne tourne pas rond. El continente salía lentamente de las tinieblas. Entre tanto, la gente aspiraba a cambiar el mundo para disfrutar de la vida. Así lo contaba una francesa. Todo lo que se hacía por primera vez después de la guerra provocaba aglomeraciones. Los plátanos, los billetes de lotería, los fuegos artificiales. La gente corría al parque de atracciones, al circo. Cualquier ocasión era buena para salir, todos juntos. Corrían tiempos de cambios. En Italia se abolió la monarquía y se proclamó la República. En Francia nació un nuevo régimen, la Cuarta República. Las mujeres obtuvieron por fin el derecho al voto en Francia y en Bélgica. En Reino Unido y Francia, la banca, los transportes y la energía pasaron a estar bajo el control del Estado. El objetivo era transformar la economía para ponerla al servicio del interés general, de la nación y de la prosperidad. En Francia se creó la Seguridad Social y en Gran Bretaña el Servicio Nacional de Salud garantizaba la asistencia sanitaria a toda la población. También se realizarán radiografías en caso de ser necesario. La magnitud de la destrucción llevó a los arquitectos a replantearse las ciudades. En Reino Unido, para descongestionar las grandes metrópolis, una ley de 1946 establecía la construcción de nuevas ciudades inspiradas en un urbanismo revolucionario. Francia siguió este movimiento. Cerca de Marsella, Le Corbusier construyó la ciudad radiante entre 1947 y 1952. Entre tanto, la ciudad de Le Havre, arrasada durante la guerra, resucitaba. El regreso a la normalidad no estaba a la vuelta de la esquina, pero la reconstrucción estaba en marcha. Los nacimientos se multiplicaron, señal inequívoca de la recuperación del optimismo. El baby boom confirmaba que el futuro ya no era una preocupación, sino una promesa.
Al este de Europa, los pueblos también soñaban con la renovación. Pero las reformas se llevarían a cabo bajo la atenta mirada de Moscú. Los estados de Europa Oriental habían sido liberados por el Ejército Rojo. Stalin los consideraba bajo su influencia. Para poder gobernarlos sin armar revuelo, su estrategia consistió en hacer que los comunistas participasen en los gobiernos. En Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria y Hungría, los partidos comunistas colocaron a sus peones en el gobierno, a menudo gracias a elecciones amañadas. Poco a poco se fueron apoderando de los puestos clave, justicia, ejército e interior, para poder controlar la maquinaria represiva. Una amenaza por la que solo el ex primer ministro inglés Winston Churchill se preocupó en público. Invitado por el Fulton College en Missouri en marzo de 1946, Churchill denunció alto y claro la incipiente e insidiosa sovietización. Desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, un telón de acero ha caído sobre el continente. Pero nadie le escuchó. Los gobiernos del este no dieron importancia a la amenaza roja. Obsesionados por la barbarie nazi, los alemanes seguían siendo para ellos el único enemigo a combatir. En Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumanía y Polonia, la posguerra se convirtió en el escenario de un gigantesco ajuste de cuentas. El objetivo eran los pueblos de origen alemán. Colonos recién llegados o instalados en estos países desde hacía décadas empezaron a ser considerados como personas non gratas. Una venganza implacable iba a abatirse sobre ellos. En Checoslovaquia, en la Praga liberada, una ordenanza obligaba a la población germanófona a llevar un distintivo, la cruz gamada o el brazalete blanco. Les prohibía el acceso a los teatros, restaurantes y parques públicos, y les sometía al toque de queda. Las autoridades checas no tardaron en dar un paso más. Despojada de la nacionalidad, la población de origen germano fue masivamente expulsada. Los refugiados eran tan numerosos que familias enteras se concentraban en los campos de tránsito. No tenían elección y esperaban allí el día de su traslado. Los aliados callaban. Clement Attlee, primer ministro británico, declaró: a fin de cuentas, todo lo que haga comprender a los alemanes el carácter total e irrevocable de su derrota valdrá la pena. Pero el éxodo no siempre fue tan pacífico como sugieren estas imágenes. Las autoridades checas acusaron a los alemanes de las peores fechorías, en la mayoría de los casos sin pruebas. En Usti, en los Sudetes, explotó un almacén de explosivos. Los alemanes fueron inmediatamente señalados como los autores. Rápidamente se organizó una auténtica cacería. Los alemanes fueron arrojados al Elba. Más de 100 personas perdieron la vida. En muchas ocasiones linchaban a los alemanes. Cerca de Praga, un cineasta aficionado grabó con su cámara de 8 milímetros estas imágenes. Un grupo de civiles alemanes era conducido por la fuerza a la orilla de una carretera. Varios cientos, incluso varios miles de alemanes fueron ejecutados de esta manera. Un estudiante checo confesó: nosotros callábamos, igual que callaba la nación alemana. ...18 meses después finalizaba la limpieza étnica.
Más de 2 millones de checos de origen alemán fueron expulsados, para gran satisfacción de los noticieros de la época. Por primera vez desde hace 1000 años, nuestro país se ha deshecho de los alemanes. Y es la última vez, porque los alemanes no regresarán nunca a nuestro país. Los polacos también se vengaron de sus antiguos opresores. Expulsaron a la minoría alemana de su territorio. Los alemanes eran tan numerosos que los hacinaron en los antiguos campos polacos destinados al exterminio de judíos, como el de Majdanek. Miles de alemanes murieron allí. Los soviéticos también se beneficiaron de la expulsión de los alemanes. Los codiciosos vencedores se anexionaron parte de Polonia. Como compensación, Polonia se adueñó de parte de Alemania y trasladó su frontera unos 200 kilómetros hacia el oeste. El mapa de Europa sufrió algunos cambios. Como consecuencia, millones de alemanes fueron expulsados. Entre 1945 y 1947, la población germanófona fue expulsada de todos los países del este de Europa, provocando uno de los mayores flujos de refugiados de la historia europea. Más de 12 millones de refugiados se dirigieron a Alemania. Por una cruel ironía del destino, los alemanes expulsados iban en la misma dirección que las víctimas judías del nazismo, que seguían huyendo de los pogromos. Un coronel inglés declaró: "Tendemos a ver la Alemania ocupada como un basurero de capacidad ilimitada, susceptible de recibir los desechos de todo el mundo". Pero la violencia contra las minorías alemanas no fue la única que se adueñó de Europa durante la posguerra. Las limpiezas étnicas y los ajustes de cuentas se multiplicaron a lo largo y ancho del continente, como si la guerra hubiera eliminado todas las barreras morales. En Polonia, las milicias nacionalistas diezmaron a las minorías ucranianas. Como represalia, fanáticos ucranianos masacraron a sus minorías polacas o las expulsaron. En Yugoslavia, el mariscal Tito asesinó a los croatas ustachas que habían colaborado con Hitler e impuesto su horror. Su régimen suprimió a más de 70.000 personas. En Grecia, una guerra civil enfrentó a comunistas y monárquicos. El enfrentamiento fratricida provocó más de 50.000 muertos. La Europa de la posguerra no caminó con paso firme hacia la reconstrucción y la prosperidad. El este de Europa siguió siendo durante mucho tiempo una tierra ensangrentada. En 1947, las personas desplazadas por fin estaban de regreso en sus hogares. Los prisioneros de guerra alemanes fueron explotados por los vencedores durante mucho tiempo. En el oeste, las poblaciones locales acabaron por aceptarlos. En el este, en cambio, estuvieron sometidos a unas condiciones abominables. Los rusos no olvidaban fácilmente e hicieron pagar duramente a sus prisioneros la barbarie nazi. Los rigores del clima y las penurias alimentarias acababan con quienes todavía no habían sucumbido a la crueldad de los carceleros. Un tercio desapareció en las extensiones desoladas del Gulag, es decir, alrededor de 1 millón de prisioneros alemanes. En cuanto a los judíos supervivientes, querían rehacer sus vidas en el oeste.
Muchos se reagruparon para hacer el viaje a Palestina, entonces bajo control británico. Zarparon en barcos clandestinos. En 1947, un viejo y gastado barco, el Exodus, transportaba a más de 4.500 refugiados. La Royal Navy lo inspeccionó y denegó a los judíos el derecho a instalarse en la tierra prometida. Los pasajeros fueron transferidos a 3 navíos de la Armada. Y lo peor de todo es que los llevaron a Alemania, a su zona de ocupación, en donde los internaron en campos. La indignación era mundial. Después del escándalo, la Asamblea General de Naciones Unidas votó la división del territorio para crear 2 estados, uno judío y otro árabe. Los supervivientes de la Shoah por fin habían encontrado una tierra que les acogía. No sin dificultad. Pero para Europa, el problema de los refugiados judíos era un asunto clasificado. Estados Unidos, igual que sus aliados británicos y franceses, temían sobre todo el peligro alemán. Pero la estalinización insidiosa del este de Europa y el creciente potencial militar de la Unión Soviética cambiaron la situación. En marzo de 1947, un año después del discurso de Churchill en Fulton, Harry Truman pronunció ante el Congreso un discurso que cambiaría el devenir de la posguerra. Enunció el principio de contención. Era necesario contener la expansión militar de los soviéticos, ayudando a los pueblos que se resistían a su influencia. Creo que la política de Estados Unidos debe ser la de ayudar a los pueblos libres que resisten a las maniobras de minorías armadas o a presiones exteriores. La existencia del Estado griego se ve amenazada por la actividad terrorista de varios miles de hombres armados, dirigidos por los comunistas. Debemos actuar de inmediato y con determinación. Para evitar que la guerra civil griega hiciese caer al país en manos comunistas, Washington brindó ayuda militar a Atenas, así como un apoyo de varios millones de dólares. Pero Truman había sacado otra conclusión. El mayor peligro no residía en la amenaza militar soviética, ya que los rusos todavía no tenían la bomba atómica. La verdadera amenaza era la miseria. Era el caldo de cultivo ideal para que el comunismo prosperase. Porque en 1947 los pueblos estaban al límite de sus fuerzas. Las economías a duras penas se recuperaban. En Italia y Francia, millones de personas seguían viviendo en pésimas condiciones y el pan seguía estando racionado. Para auxiliar a Europa y al mismo tiempo contener al comunismo, Washington concibió un gigantesco proyecto, el Plan Marshall. El objetivo era ayudar a Europa a salir de la depresión mediante créditos masivos y al mismo tiempo conseguir nuevos mercados para la economía americana. Materias primas y maquinaria volaron al rescate del viejo continente. No se trataba de una ayuda de urgencia, sino de un auténtico plan de recuperación. Stalin comprendió que el plan podría debilitar su dominio sobre Europa del Este. Así que prohibió aceptar la oferta de Washington a los países que estaban bajo su influencia. Para obstaculizar el Plan Marshall y detener la influencia americana en Europa, el amo del Kremlin mostró sus cartas. Ordenó a los partidos comunistas occidentales pasar a la acción. Consumidos por la miseria, los pueblos no esperaron la llamada para salir a las calles. Pero las consignas de Stalin les animaron a acelerar el paso. En Francia, igual que en Italia, las huelgas se multiplicaron con el respaldo inmediato de los comunistas. Parecía haber llegado la hora de una guerra civil.
En Francia el gobierno temía actos de fuerza, y no le faltaba razón, porque los sabotajes mal resueltos provocaron situaciones dramáticas. En Arras, el expreso postal París-Tourcoing ha descarrilado por la acción de unos criminales anónimos que han saboteado 25 metros de vía. 24 muertos y unos 40 heridos. Es el balance de este atentado abominable que todas las conciencias francesas deben censurar. Para contener los disturbios, el ministro del Interior, el socialista Jules Moch, se enfrentó a ellos con mano dura. 80.000 reservistas fueron llamados a filas. La tropa tenía permiso para disparar. Al cabo de una semana se restableció el orden, aunque hubo varios muertos. Los comunistas no habían conseguido obstaculizar el Plan Marshall. Los millones de dólares del tío Sam relanzaron las economías del viejo continente. Las infraestructuras empezaban a funcionar. La agricultura recuperó el rendimiento de antes de la guerra y lo superó. Los americanos apostaron por ayudar a la maltrecha economía alemana. Una Alemania fuerte sería más barata de mantener y serviría de muralla contra el comunismo. La prosperidad había regresado. El Plan Marshall era el maná que salvaba al viejo continente del desastre, pero también lo abría a las empresas americanas. Para detener el avance del capitalismo, Stalin utilizó su estrategia. Había llegado el momento de las alianzas Made in Moscú. El amo del Kremlin había animado a los comunistas a participar en los gobiernos de sus países. Ahora debían eliminar a los partidos con los que se habían asociado y hacerse con el poder en solitario. Fue el principio del partido único. En Rumanía los conservadores quedaron excluidos del gobierno. La administración fue purgada. Eliminaron a 1000 magistrados. Las elecciones fueron amañadas. Los comunistas tomaron el poder. El joven rey Miguel fue obligado a abdicar. En Hungría, el primer ministro Ferenc Nagy resistía. En 1947 secuestraron a su hijo. Se retiró, pagó un rescate y se exilió en Estados Unidos. 3 meses más tarde, en Bulgaria, el líder comunista Georgi Dimitrov, un estalinista convencido, tomó el poder. Su oponente, Nikola Petkov, fue detenido y condenado. Lo ahorcaron en septiembre de 1947. En ese mismo momento, en Polonia, Stanislaw Mikołajczyk, dirigente del Partido Popular, denunciaba la actitud del Partido Comunista. En octubre de 1947, temiendo por su vida, se refugió en Inglaterra con su esposa. Me he negado a ser solo un cordero al que iban a matar, sobre todo porque mi partido ya no podía trabajar más. En unos meses, Stalin había conseguido su objetivo. Prácticamente todos los gobiernos de Europa del Este desfilaban bajo su bandera. La profecía de Churchill se había cumplido. El telón de acero caía sobre Europa. Pero había un país que todavía no había sucumbido: Checoslovaquia. El presidente, Eduard Beneš, siempre había intentado mantener una relación cordial con la Unión Soviética. Frente a la oposición de Stalin al Plan Marshall, una delegación checoslovaca fue al Kremlin con la intención de hacerle ceder. En vano. A su regreso, Jan Masaryk, ministro de Asuntos Exteriores, confesaría: he ido a Moscú como ministro de un Estado libre. Regreso como un vasallo de Moscú. Los ministros demócratas que se oponían al control de Stalin dimitieron en febrero de 1948.
Los comunistas respondieron de inmediato. Incitaron a la población a la agitación y armaron unas milicias obreras. 200.000 personas salieron a la calle. Se desencadenó una huelga general. Para evitar la guerra civil, el presidente Beneš no tuvo más remedio que aceptar la formación de un gobierno con mayoría comunista, dirigido por Klemont Gottwald, secretario general del Partido Comunista Checoslovaco. Fue un golpe de Estado. Hoy no estamos huérfanos. Somos miembros de una gran familia eslava, encabezada por la Unión Soviética, una fuerza que nadie en el mundo vencerá. La represión se abatió sobre los opositores. En marzo de 1948, Jan Masaryk, uno de los pocos demócratas que permanecía en el gobierno, fue encontrado muerto bajo las ventanas de su ministerio. ¿Se suicidó para protestar contra el golpe de Estado de los comunistas o fue eliminado porque se disponía a denunciarlo? El país estaba conmocionado. La democracia había sido asesinada. Ahora los comunistas dirigían el país. Obligado a dimitir, el presidente Beneš falleció unos meses después. Gottwald fue nombrado presidente del país con el 90% de los votos. Checoslovaquia pasó definitivamente al este del telón de acero. Las violentas tomas de poder suscitaban preocupación en todo el mundo. Una preocupación que el Partido Comunista Francés y su dirigente Maurice Thorez, subyugado por Stalin, no compartían. Con todo nuestro corazón, proclamamos nuestro amor a Stalin y le garantizamos nuestra confianza inquebrantable. Que viva para siempre nuestro jefe, el gran Stalin. ¡Viva el comunismo! Pero el golpe de Praga tuvo consecuencias. Era evidente que, dado el apetito soviético, no era posible compartir la gestión de Alemania con la Unión Soviética. Tras la división de Alemania en zonas de ocupación, los occidentales planeaban el nacimiento de un Estado occidental alemán independiente, situado bajo la protección de Washington. En junio de 1948, la antigua moneda, el Reichsmark, quedó fuera de circulación y se instauró el marco alemán. Los soviéticos no reconocieron la nueva divisa y la respuesta de Stalin fue fulminante. El 23 de junio de 1948, los guardias soviéticos cortaron todos los accesos terrestres a Berlín Occidental. Los trenes y los coches no podían acceder a Berlín. Stalin quería apoderarse de la ciudad. Su objetivo era forzar la retirada de los occidentales. Sin electricidad, las fábricas tuvieron que parar. La ciudad permanecía incomunicada debido al bloqueo. Hubo que abastecer de alimentos a más de 2 millones de berlineses. No tenían nada que comer. Solo había una forma de abastecer a Berlín Occidental e impedir que cayese bajo control soviético. Los Estados Unidos y los aliados organizaron un gigantesco puente aéreo. Cientos de aviones transportaban víveres, materiales y materias primas: trigo, carbón, gasolina, medicamentos. Cada día miles de toneladas llegaban delante de las narices de los soviéticos. Por primera vez, el oeste se enfrentaba abiertamente al este.
Muchos observadores pensaban que esta crisis era el preludio de la Tercera Guerra Mundial. Los aviones efectuaban vuelos rasantes por encima de los edificios aún a riesgo de estrellarse. Más de 70 pilotos perdieron la vida. Los occidentales ya habían abandonado Praga. No iban a marcharse también de Berlín. Una solidaridad que las noticias americanas se apresuraron a contar para elogiar la actitud de Occidente. La flor y nata de Hollywood se desplazó a Berlín. Bob Hope hizo su show y el prestigioso compositor Irving Berlin acudió para apoyar a los aviadores del mundo libre. Operation Victuals, we'll soon be on our way with coal and wheat and hay, and everything's okay. Operation Victuals, as in the sky we go, we won't forget to blow a kiss to Uncle Joe. No one here belittle. Ironías del destino. 3 años antes, los bombarderos aliados machacaban Berlín y ahora lo estaban abasteciendo. Los berlineses se acercaban a las pistas y gritaban a los pilotos: «No nos abandonéis. Si perdemos la libertad, ya nunca la recuperaremos». Las tripulaciones lanzaban pequeños paracaídas llenos de tabletas de chocolate. Les apodaban los Candy Bombers, bombarderos de caramelo, y llenaban de felicidad a los niños berlineses. Los pilotos americanos abastecieron la ciudad no solo de víveres, sino también de esperanza. Ahora que nuevos escuadrones han reforzado el puente aéreo, estos jóvenes y valientes pilotos discuten las operaciones del día. ¿Queréis despegar con este tiempo? Claro, los berlineses nos esperan. El bloqueo duraba 11 meses. Los aliados habían realizado más de 278.000 vuelos, abasteciendo a Berlín Occidental de los productos necesarios para la supervivencia. Aunque el desafío se había lanzado en el aire, en tierra la batalla iba a comenzar. El 6 de septiembre de 1948, los comunistas intentaron hacerse con los edificios oficiales. Como protesta, 3 días más tarde, más de 300.000 personas se congregaron frente al Reichstag. Ernst Reuter, alcalde de la ciudad, pronunció unas palabras que todos los berlineses conservan en sus corazones. Después de haber sufrido 12 años de hitlerismo, temían la pesadilla del estalinismo. Pueblos del mundo, pueblos de América, Inglaterra, Francia, Italia. Mirad esta ciudad y comprended que no podéis abandonarla, ni a ella, ni a su pueblo. Pueblos del mundo, cumplid con vuestro deber. Después de la concentración, unos manifestantes quitaron la bandera roja que ondeaba en lo alto de la puerta de Brandenburgo. Se produjeron entonces violentos enfrentamientos con la policía del este. Pero los berlineses del oeste resistieron. Su ciudad se convirtió en un bastión de la democracia, al otro lado del telón de acero. Los alemanes ya no eran vistos como antiguos nazis, sino como las víctimas potenciales del totalitarismo de Stalin. Atrás quedaba la prohibición de 1945 de fraternizar. Los alemanes se habían convertido en sus aliados. En cuanto a los ocupantes del ayer, ahora eran considerados como liberadores y protectores.
El puente aéreo selló la amistad entre vencedores y vencidos. El tío Joe cometió un error. Lejos de echar a los americanos, arrojó la zona oriental a los brazos del tío Sam. El bloqueo llevó a Occidente a firmar una alianza defensiva. Y no estaba dirigida contra Alemania como durante la guerra, sino contra la Unión Soviética. El 4 de abril de 1949, 12 países se asociaron en el seno de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una parte de Europa Occidental se colocaba bajo la protección nuclear americana. Es medianoche. Las barreras se abren. El bloqueo ha terminado. La circulación vuelve a esta carretera sin vida desde hace 10 meses. El 12 de mayo de 1949, Stalin levantó el bloqueo. Las mercancías y la población de nuevo podían entrar y salir de la ciudad. ¡Hurra! ¡Seguimos vivos!, gritaban en las calles. Era una victoria del bloque occidental y un intenso alivio para los berlineses, que habían permanecido aislados durante casi un año. Pocos días después nació una Alemania occidental democrática, en el territorio ocupado por los 3 aliados occidentales, la República Federal Alemana, cuyo primer canciller fue Konrad Adenauer. Pero el ogro del Kremlin no se daba por vencido. En septiembre de 1949, ante el estupor de Occidente, se llevó a cabo la primera prueba nuclear soviética. La Unión Soviética poseía el arma nuclear. Un mes más tarde, en octubre, en el lado soviético nació la RDA, la República Democrática Alemana. Una Alemania comunista con una rutina y una policía política que traían negros recuerdos. La peste negra fue reemplazada por la peste roja. En 1945, un continente salió de la guerra afligido por el luto pero lleno de esperanza. 4 años más tarde comenzaba una nueva era, en la que la prosperidad y la paz convivían con el miedo al apocalipsis nuclear. 1949 fue el año en el que se consagró la división del mundo en 2 bloques enfrentados. Qué poco había durado la tregua después de la guerra.